favor a Hechos capítulo 5 versículo 12. Libro de los Hechos capítulo 5 versículo 12. Cuando lo tenga, ayúdeme con un amén. Le vamos a dar tiempo para que lo pueda buscar. Libro de los Hechos capítulo 5, libro de los Hechos capítulo 5 versículo 12. Y me confirma con un amén si ya lo tiene. Ya somos más. Muy bien. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios. Y la mano de los apóstoles, y por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unidos en el pórtico de Salomón. Muy bien, vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, gracias, Señor amado, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por el privilegio de venir a casa, por el privilegio de adorar, de bendecir tu nombre, de exaltarte. Ahora, Padre, que vamos a meditar, a estudiar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable. Abre, por favor, nuestros oídos para escuchar, nuestra mente para entender y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos en tus manos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Denle un aplauso una vez más al Señor, que Él es bueno. Déselo fuerte, que Él es bueno. Gloria a Dios. Olvidaba un saludo. ¿Sí se acuerda de Dani Nawatz, el que vino el domingo, el profeta Dani? Lo pude ver el jueves, andaba por acá, le manda saludos, le manda un abrazo, se quedó con muy buena estima de esta iglesia. Pude el jueves platicar con él, que orara por mí, que orara tanto por mí, por mi esposa. Entonces ha sido de bendición, le manda saludos y bueno, con la ayuda de Dios espera estar pronto y en su momento nuevamente acá con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, el tema que quisiera tratar con usted esta tarde le hemos puesto la santidad que sana. Ese es el tema que quiero tratar esta tarde con todos nosotros, mis amados hermanos. La santidad que sana, ¿no? Muy interesante esas dos palabras, porque pareciera que están separadas una de la otra, ¿no? Que la sanidad del alma, del cuerpo, un milagro que Dios puede hacer, no necesariamente está correlacionado con la santidad que un cristiano debería de tener o con la santidad que un cristiano debería de caminar. Pero en realidad la santidad sí puede hacer un milagro. La santidad sí puede sanar, ¿no? Estoy tomando una buena práctica que un pastor me aconsejó, que es, abrir con alguna historia que pudiera ayudarnos a entrar al tema y poderlo entender. 1949, isla de Lewis, al norte de Escocia, había una pequeña iglesia presbiteriana, ¿no? ¿Qué es presbiteriano? Otra denominación. Pero había una iglesia ahí, en una isla, una iglesia que simplemente estaba ahí. No había nada espectacular, simplemente estaba la iglesia. Ya no había jóvenes, ya la iglesia se había fundado hace varios años y parece que los que fundaron pues ni tuvieron hijos ni trajeron más gente. Ya había puros ancianos en esa iglesia. Ya no había conversiones y simplemente la iglesia estaba ahí presente y hacía los cultos, porque la iglesia no tenían que pagar renta, era subsidiada por la Iglesia Presbiteriana Nacional. Simplemente la iglesia estaba ahí porque tenía que estar. Dos hermanas ancianitas, las hermanas Peggy y Christine Smith, una de 82 años y otra de 84 años. Christine era ciega, ya no podía ver la hermana, pero todos los domingos era fiel.
Todos los domingos iba al culto, ¿verdad? Todos los domingos ahí estaba. ¿Cómo llegaba? Solo Dios sabe, pero llegaba todos los domingos. Se junta con esta hermanita Peggy y comenzaron a orar. Simplemente comenzaron a orar y decirle: Dios, despierta a tu iglesia. Dios, despierta a tu iglesia. Y una noche, mientras estaban orando, Dios tocó su corazón y les habló una porción de la escritura en Isaías 44:3. Porque derramaré agua sobre la sequedad. Fue la cita con la que Dios les habló y la cita con la cual se quedaron. Porque voy a derramar agua donde hay sequedad. Al otro día llaman al pastor y le dijeron: pastor, Dios va a despertar esta iglesia, pero la iglesia debe limpiarse primero. Wow, eso fue lo que le dijeron al pastor. Dios quiere avivar esta iglesia, pero la iglesia debe limpiarse primero. Entonces el liderazgo comenzó a hacer reuniones de oración y a incentivar la oración en las casas de los hermanos para que se limpien. Invitaron a un pastor joven llamado Douglas Campbell, igual de su denominación presbiteriana. Fue invitado a predicar en un evento de al menos unas 3-4 noches, donde la primera noche no pasó absolutamente nada. Lo invitaron a él por su juventud, por ser ferviente, por ser apasionado en predicar la palabra, pero esa noche no pasó nada. Pasó más tiempo, pasaron más días, no había música, no había luces, no había propaganda. Pero cuando la iglesia comenzó a orar por su comunidad, comenzó a orar por ellos mismos y comenzaron a limpiarse delante de Dios, la gente caía de rodillas en la iglesia y la iglesia comenzó a llenarse gritando por misericordia. A tal punto que el culto se tuvo que alargar hasta la medianoche, porque la gente no dejaba de llegar preguntando cómo podían ser libres. El culto no pudo terminar, se siguió. Tuvieron que suspender fiestas seculares ahí en la isla y la gente empezó a llegar incluso de otras partes de Escocia para ver qué era lo que estaba sucediendo, porque simplemente le preguntaron a la gente: ¿qué está pasando? Simplemente siento que debo de ir. Algo está pasando allá, pero simplemente siento que debo de ir. Todo comenzó con una purificación interna para que Dios hiciera una sanidad del alma en toda la iglesia. Dice amén. Todo comienza cuando nos empezamos a santificar, mis amados hermanos. La semana pasada veíamos un mensaje bastante fuerte: cuando fingir ser espiritual cuesta la vida. Y de alguna manera Dios purificó a su iglesia, matando a Ananías y Zafira, matando a los hipócritas. Y cuando estos dos salen de la iglesia, porque ya estaban muertos, ya no había nada que hacer, entonces Dios comienza a hacer milagros. ¿Se da cuenta? Josué pudo tener la victoria contra Jai cuando arrancó el mal de Acán. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es la llave de la victoria y de la sanidad y de los milagros? Cuando una iglesia, cuando una familia, cuando un matrimonio, cuando una persona se comienza a purificar. Cuando mata a su Ananías, cuando mata a su Zafira, cuando mata las ambiciones, cuando mata los malos deseos, cuando mata lo que le estorba, entonces viene el milagro. Entonces viene la sanidad, entonces viene lo más grande. Los apóstoles comenzaron a hacer señales y prodigios en medio de la iglesia, en medio del pueblo, cuando Ananías y Zafira ya no estaban. ¿Me entiende?
Yo creo que todos nosotros, mis amados hermanos, todos los que estamos aquí, necesitamos matar algo en nuestro interior, ¿verdad? Necesitamos matar algo que nos estorba en nuestro interior. ¿Cómo puedo tener un mejor matrimonio? Mate primero al yo. Mate a la Ananías y la hermana que mate a Zafira. Y entonces el matrimonio va a mejorar. Mate las ambiciones que le estorban a Dios. Y entonces las cosas se van a poner mejor. Dice, y de la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. Y no nada más había milagros, no nada más había señales, no nada más había prodigios, sino que dice que había unidad en el pórtico de Salomón. Wow. Había una comunidad unida, estaban unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Sabe algo? Dios no manifiesta su gloria en contextos que están contaminados. Dios no va a manifestar su gloria en familias que están contaminadas. Dios no va a manifestar su gloria en una vida que está contaminada. Dios manifestó nuevamente la gloria en la iglesia de Hechos hasta que Ananías y Zafira se murieron, hasta que el pecado salió del pueblo. Hay sanidad cuando entonces el pecado ya no es lo primordial en la vida de una persona. ¿Me está entendiendo? Dice amén, ¿me está entendiendo hacia dónde quiero ir? Sé que suena un poco fuerte esto que le estoy diciendo, es bastante incómodo para algunos de nosotros, pero le repito, primero yo me predico a mí mismo y me pregunto, a lo mejor lo que está estorbando el mover de Dios en mi vida no es ni el diablo ni los otros hermanos, a veces es uno mismo. A veces son los problemas que uno mismo se carga. Entonces, mis amados hermanos, para que haya milagros necesitamos purificación. Purificación, mis amados hermanos. Lo siguiente que provoca el milagro. Ya matamos a Ananías y a Zafira. Ya se murieron, gracias a Dios. Lo siguiente, diga conmigo, unidad. Dígalo una vez más, unidad. Muy interesante, porque esto no solo implica, esta palabra es muy interesante en griego, porque no solo implica unidad física, no estamos hablando de eso, o no solo es unidad física, sino que habla de una sintonía en propósito, mente y corazón. La unidad no nada más es juntarnos todos a cantar, a orar o escuchar la palabra de Dios. La unidad de la cual Hechos está hablando y ahora el Señor quiere para toda su iglesia en este tiempo, mis amados hermanos, es tener un mismo propósito, una misma mente y un solo corazón. Propósito, mente y corazón. Diga conmigo propósito. Dígalo una vez más, propósito. Ahora diga mente, corazón. 3 cosas que van a provocar la gloria de Dios. El propósito de que Dios sea glorificado en todas las cosas, mis amados hermanos. El propósito de que Dios haga de mi vida lo que Él quiera hacer. ¿Sabe por qué necesitamos tener un mismo propósito? Por la simple y sencilla razón de que todos tenemos metas diferentes. Todos tenemos aspiraciones diferentes. Pero la Escritura dice que la meta perfecta, que el blanco perfecto es llegar a Cristo Jesús. Dice amén a eso. Es llegar a Cristo Jesús, un mismo propósito, llegar al Señor Jesús y que el Señor Jesús sea glorificado en todo tiempo. Una misma mente, que todos tengamos el mismo pensamiento de a dónde llegar. Unidad en el pensamiento, mis amados hermanos, eso va a ser bien importante. Unidad en el pensamiento, que no solamente lleguemos en el punto de, es que yo
Pienso que las cosas deben de ser así porque así me las aprendí yo y así deben de ser siempre. ¿Me entiende? ¿Ha escuchado esas frases, verdad? 2 que 3. O usted las dice, una de dos. Todo se hace, mis amados hermanos, a la manera de Dios. A la manera de Dios. Con gracia, con amor, con misericordia, con disciplina, con mansedumbre, con paciencia. Un mismo pensamiento en todos los sentidos de nuestra vida. Solo un mismo pensamiento. Y un solo corazón. Un solo corazón, mis amados hermanos, significa que vamos a tener el mismo sentir como iglesia. Si el hermano está pasando por una prueba difícil, yo voy a sentir esa prueba como si fuera mía. ¿Me entiende? Sí, dice amén a eso, ¿me entiende? Sí, me está entendiendo. Yo voy a sentir el dolor del hermano como si fuera mi propio dolor. Voy a sentir las aflicciones de mi hermano como si fueran las mías. Si a mi hermano Dios lo bendice, le da un carro, le da un buen trabajo, lo bendice con buena economía, con buenas finanzas, no me va a dar envidia, sino que me voy a gozar con él porque Dios lo ha bendecido. Dice amén a eso. Si Dios lo bendice a sus hijos entrando a una buena universidad, los mete en una buena escuela y ve al brother ahí llegar con un carro nuevo, no va a pasar ahí el suyo para rayarlo y que diga que fueron los del tianguis, ¿verdad? ¿No? Va a abrirle ahí el cofre para sacarle la batería y que digan que fueron los del tianguis. Sino que se va a gozar porque Dios está bendiciendo a su hermano. Dice amén. Un mismo sentir, un mismo corazón, los mismos sentimientos, mis amados hermanos. Eso también trae. Y ahora, una unidad física en el pórtico de Salomón, es decir, en el templo. Aunque la iglesia ya era un cuerpo espiritual, seguía reuniéndose en el templo, mis amados hermanos. Es decir, no perdieron la costumbre de congregarse. No perdieron la costumbre de ir a la casa de Dios. No perdieron la costumbre de decir: yo necesito orar públicamente con mis hermanos. Yo necesito adorar públicamente con mis hermanos. Yo necesito estar con mis hermanos porque eso también fomenta la unidad. Eso es bien importante, mis amados hermanos. Y lo dice Hebreos: no dejando de congregarse. Porque algunos pueden decir: yo y Dios en mi casa, ¿no? Pues sí, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la unidad también era física, también estando en la casa de Dios. Y esto se lo he dicho muchas veces, mis amados hermanos. En la casa de Dios no importa la condición en la cual usted y yo lleguemos. ¿Dice amén? No importa la condición, no importa el pecado. Hermano, es que acabo de cometer el pecado más grande de toda mi vida, entonces ya no voy a ir a la iglesia porque me equivoqué. Cuando usted peca es cuando Dios más cerca quiere estar de usted. Aunque usted no lo crea, dijera aquel. Cuando usted falla es cuando Dios quiere estar más cerca de usted. Cuando nosotros caemos es cuando Dios más se quiere acercar a nosotros. Pero no sé por qué a veces nosotros funcionamos al revés. Caemos, fallamos, pecamos, nos equivocamos y cometemos el gran error de alejarnos, de irnos, de pensar que Dios ya no nos va a volver a recibir en sus brazos porque nos equivocamos. Mis amados hermanos, el que más gracia recibe y el que más amor recibe es el que más cerca está de los brazos del Padre. Dice amén a eso. Si se equivoca, acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Si cae, acérquese a Dios. En pocas palabras, venga aquí a la presencia de Dios y acérquese.
Diga: Señor, me equivoqué, pero aquí estoy. David, el rey David, lo entendió, mis amados hermanos. 8 mujeres, hijos regados, hijos peleados, hijos dándole un golpe de estado, pero lo que él buscaba es estar cerca de la presencia de Dios. Tome el ejemplo del rey David. Gracias a Dios aquí no conozco uno que sea tan noviero. Bendito sea Dios. ¿Ah? O sea, en pocas palabras, no creo que usted sea más pecador que David, para que me entienda. Y David nunca se alejó de la casa de Dios. ¿Por qué usted sí? ¿Por qué usted sí? David se equivocó más que usted, más que yo, y nunca se quiso alejar de la casa de Dios. El templo como punto de reunión y de unidad. Porque ¿sabe algo? El que se equivoca, ¿sabe dónde va a ser purificado? Aquí en casa. ¿Dónde va a encontrar el agua para lavarse? Aquí en casa. Porque entre más se aleja, el diablo más lo ensucia. Pero entre más se acerca aquí, el Padre está dispuesto a lavar sus pecados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dice amén a eso. Gloria a Dios. Bien importante. La iglesia que se purifica es la iglesia que recibe poder. La iglesia que se lava, mis amados hermanos, es la iglesia que recibe poder. Bien importante. Dios no va a manifestar su poder en contextos contaminados, en lugares contaminados, sino que Dios manifiesta su poder donde hay reverencia, donde hay amor y donde hay adoración a Dios, mis amados hermanos. Versos 13 y 14. Muy interesantes estos versículos, mis amados hermanos. Vea usted por qué son interesantes estos versos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, ¿qué dice su versión? Va a estar interesante esa palabrita. Es interesante, ¿no? Esa palabrita que están ocupando. Los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Muy interesante esto, mis amados hermanos. Mire, lo primero es que la gente empezó a tener temor de los apóstoles. Nadie se acercaba a la ligera. El temor no es miedo, entiendas eso, mis amados hermanos. Cuando la Biblia habla de temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No está hablando de miedo, ¿me entiende? El temor en la Biblia se traduce como respeto, como gran estima, para que me entienda. Cada vez que vea temor, es que infunde gran respeto, ¿no? Hay hombres, hay mujeres que tienen un gran porte, que no infunden miedo, pero infunden respeto. Cuando uno los ve caminar, uno los ve pasar y dice: no, esto infunde respeto. Es lo mismo en la Escritura. El temor es el respeto. En pocas palabras, empezaron a tenerle respeto a los apóstoles. Ya no veían a Pedro como el pescador. Ya no veían a Pedro como aquel que tenía ahí unas barcas, que tenía su negocio de pesca, como el Pedro enojón, como el Pedro broncudo, como el Pedro que no sabía hablar, que no tenía buena labia, que no tenía, que realmente no tenía una buena educación para ser líder, que hablaba como podía. Pero la unción de Dios, cuando cayó sobre él, la gente dijo: este Pedro ya no es el mismo. Este ya es un apóstol respetable. Este ya es un ministro respetable. ¿Sabe algo?
Cuando la unción de Dios cae sobre una persona, cuando la unción de Dios cae sobre usted, usted empieza a infundir respeto, no por usted mismo, sino por lo que Dios ha puesto en su vida. Qué bueno que algunos se la creyeron, gracias a Dios. Pero la gente lo empieza a ver como alguien de respeto. Es decir, ya nadie se va a acercar a la ligera. Ya van a decir, no, el hermano ya tiene algo de parte de Dios y yo quiero algo de él. Ya infunde respeto, mis amados hermanos. En pocas palabras, la presencia de Dios no produce afiliaciones emocionales. No produce emociones. Es que porque es el hermano y que hay un respeto genuino de parte de Dios. Ya había un fruto demostrado por parte de estos hombres. Hermano, ¿cómo puedo entonces tener el respeto de parte de Dios? Dando fruto. Diga conmigo otra vez, dando fruto. Aunque no nos guste, el respeto se gana con el ejemplo. El respeto se gana con los frutos. El respeto se gana con la conducta. ¿Quiere que sus hijos sigan su ejemplo, mis amados hermanos? Yo creo que todos queremos eso. Dé fruto primero usted, para que ese fruto crezca en sus hijos. Siembre en sus hijos un buen carácter, porque primero usted dio el fruto de un buen carácter. Y la semilla que tiene usted la siembra sobre sus hijos y va a sembrar un buen carácter. Siembra en sus hijos la honra a Dios. Pero ¿sabe cómo sus hijos van a amar a Dios? Cuando ven primero a usted que ama a Dios con todo su corazón. Mire, yo me he topado con algunos padres, no aquí, gracias a Dios, no aquí. Ahí cuando me toca salir a alguna iglesia, alguna congregación, le repito, no sé por qué algunos hermanos vienen y me cuentan sus cosas. Pienso yo que como no me van a volver a ver, pues van a decir, este no puede ventilar nada, pues, ni siquiera es de aquí, ¿no? Pienso yo. Y algunos me llegan a decir, oye hermano, es que yo estoy aquí y mis hijos no. Es que yo no veo que mis hijos amen a Dios como quisiera que lo amen. Es que yo no veo que mis hijos adoren a Dios como quisiera que lo adoren. Y yo les decía una cosa, mire hermano, lo primero es orarle a Dios. Lo primero es decir, Señor, tu palabra dice que el espíritu de Elías es la restauración de los hijos con los padres. Digo, esa es la primera palabra que tú debes de tener en tu corazón y te la debes de llevar de aquí hasta que Cristo venga. Lo segundo es, ¿y sembraste el amor de Dios en tus hijos? Eso es lo segundo. Pues sí, unos dicen que sí. A ver. Y yéndonos quizás más atrás, nos damos cuenta que quizás los padres no dieron los frutos de buen ejemplo para que sus hijos lo siguieran. A veces así pasa. Y ya cuando los hijos se alejan en serio, es ahí donde uno dice, Señor, ten misericordia de mis hijos. Mis amados hermanos, el respeto se infunde con frutos. Es que quiero que mi esposa me trate bien. Quiero que mi esposo me trate bien. Ah, bueno. Eso también se da con frutos. Antes de que lo traten bien a usted, usted aprenda a tratar bien primero. Antes de querer agarrar un fruto de un árbol, primero lo tiene que sembrar. Usted primero es el que tiene que infundir el respeto. Dice amén, mis hermanos. Y luego dice que los alababan. Eso es muy interesante. La palabra usada aquí en alabar
es la palabra megas. Megas, así como los megas del internet. Es megas. No es la misma palabra que se utiliza para adorar, que es poscrunio, algo así es en griego. ¿Sí? ¿Cómo, hermano? Proscuneo, gracias, hermano. Sí puso atención cuando estábamos en el seminario. Proscuneo. Esa es la palabra en griego que se utiliza para adorar, para rendirse. La palabra que se utiliza para dar adoración a Dios, a la divinidad. Aquí es la palabra megas, que es estima. No sé por qué el traductor utilizó alabar. No me pregunte por qué, yo no traduje la Biblia. La traducción correcta es tener en gran estima. ¿Sí? ¿Me entiende? Tener en gran estima. Indicar el respeto junto con estima. Aquí hay algo muy interesante, que esto lo voy a decir con mucho respeto, que fue lo que los ministros de la escuela anterior no supieron conjugar. Una cosa es que se le tenga miedo al pastor porque es muy enojón, porque tiene mal carácter, porque grita, porque si no están las cosas se enoja. Yo me acuerdo, hermano, uno que otro es que ya va a llegar el pastor y se va a enojar. Eso ya no es respeto, eso ya es miedo. Se tiene que conjugar el respeto con la estima. La estima, en pocas palabras, es el amor. ¿Me entiende? Que diga, qué bueno que está aquí. Disciplina con amor, corrige con amor, pero le tengo gran estima. ¿Me entiende? Ese es quizás el punto de inflexión en el carácter ministerial que nos hace falta. No nada más es la unción, no nada más es el don, es el carácter. Se infunde respeto por los frutos, pero también uno tiene que provocar la buena estima. La buena estima. Todos los que tienen un llamado al liderazgo de parte de Dios debemos de conjugar esas dos partes, el respeto que infundimos, pero también la estima que demostramos. Es muy interesante. El poder espiritual genera una buena reputación. El buen carácter genera buena reputación, mis amados hermanos. Eso es muy interesante. Y esto provocó conversión. Cambio de corazón. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo, mis amados hermanos? El buen testimonio de Pedro, el buen testimonio de los apóstoles provocó una buena semilla para que los demás se convirtieran. Su buen testimonio, mis amados hermanos, el buen testimonio que usted dé con sus hijos, el buen testimonio que usted dé en su trabajo, el buen testimonio que usted dé en su matrimonio, provoca un cambio de corazón y da testimonio de la palabra de Dios, a veces sin hablar. Eso es muy interesante. Predicar a veces predicamos sin que uno abra la boca, porque predicamos con el ejemplo. Predicamos con la honra, predicamos con nuestras obras, mis amados hermanos. Escuchaba al pastor Dante, decía él, a veces hay cristianos que van rumbo al trabajo en el carro, llevan a Jesús de copiloto y llegan al trabajo y ahí dejan a Jesús, ¿verdad? Voy a trabajar de 9 a 6, aquí me esperas, Jesús, ¿no? Y en el trabajo son deshonestos, en el trabajo son tranzas, en el trabajo buscan hacerle daño al otro, en el trabajo buscan a ver cómo le hago, a ver para qué hago que lo corran porque me cae bien mal. ¿Me está entendiendo? Y nos olvidamos de que somos cristianos también de lunes a sábado. A veces nos olvidamos que somos cristianos también en la casa, también con los hijos, también en el matrimonio, mis amados hermanos. El crecimiento que vale es el que nace del temor de Dios y de los frutos. Dice amén. El mayor mensaje de la iglesia es su testimonio. El mayor ejemplo, mis amados hermanos, que usted y yo podemos dar es
nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y ahora fíjese qué pasó en los versículos del 15 al 16. Tanto que sacaban enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? Todos eran sanados. Todos eran sanados, mis amados hermanos. Wow. ¿Qué provoca el don de sanidad de Pedro? Su buen testimonio, la purificación que hizo en la iglesia. ¿Qué va a provocar el don de sanidad en mi casa? Mi buen testimonio, mi fruto, mi madurez, mis amados hermanos. Ahora entiéndase una cosa, más que la sombra, eso ya es un nivel de poder impresionante, pero más que la sombra era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios la que pasaba por ahí, ¿no? La sombra de Pedro sanaba, pero era la presencia y pasaba la sombra de Pedro, pero era la presencia y el poder de Dios que tenía el poder de sanidad. ¿Me está entendiendo? Es una manera de describir el ambiente de unción tan fuerte que había en ese momento. Cuando la iglesia se purifica, mis amados hermanos, cuando la iglesia se limpia, cuando la iglesia toma la convicción de purificarse, la convicción de dar fruto, la convicción de madurar, mis amados hermanos, se genera un ambiente de unción tan fuerte que puede el Señor hacer milagros a veces sin siquiera tocar, sin siquiera derramar el aceite, sin siquiera imponer las manos. En una iglesia donde hay poder de Dios, a veces sin tocar, Dios hace los milagros, mis amados hermanos. Después de la purificación viene la sanidad. Después de la purificación, mis amados hermanos, viene el milagro. Es bien importante, mis amados hermanos. Dios puede sanarlo hoy mismo, o puede sanarlo en un mes. Pero yo le hago aquí la pregunta: ¿está listo usted para recibir su sanidad? Esa no me la conteste. Bueno, el que dice amén ya tiene fe el hermano. Yo ya estoy listo. Gloria a Dios por la fe del hermano. Ya está listo el odre para recibir el vino nuevo de Dios. Ya está lista la persona para recibir al Espíritu Santo de Dios. Hágase esa pregunta, mis amados hermanos. Porque muchos decimos: Señor, pasa por mi casa, pasa por mi familia, visita, Señor, mi matrimonio, visita a mis hijos, toca a mis hijos. Muy bien, Dios está escuchando cada una de esas oraciones y pensamientos, pero aquí la pregunta es: ¿y usted ya está listo para recibir al Señor? ¿Ya puso en orden la casa para recibir al Señor? ¿Ya se puso en orden su vida misma para recibir al Señor? Porque es la santidad la que provoca la sanidad. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. ¿Se acuerda de esa palabra? La santidad no nada más es estar apartado del pecado. La santidad no nada más es estar lejos de todo lo que el mundo nos ofrece. La santidad también es estar listos para recibir el milagro de Dios. La santidad también es estar preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. La santidad es preparación. Y esto yo se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a recordar. Muchos años atrás la santidad se entendía por santidad es no hacer esto, no hacer aquello, no ponerte esto, no ir con aquellos, no. Y la santidad
se entendía por un montón de prohibiciones. A veces enseñó que la santidad era eso: no hacer, no ir, no escuchar, no muchas cosas. La santidad no es pasiva, la santidad es activa. La santidad es lo que tengo que hacer para ser como Dios. Es lo que tengo que caminar para ser como el Señor. Es lo que tengo que cambiar para ser como el Señor. La santidad es activa, mis amados hermanos. La santidad no está dormida, no está sentada en no voy a salir porque hay una bola de pecadores y no me vaya a contaminar. La santidad es voy a caminar en el Señor aún en medio de las tinieblas, y que mi luz sea de descanso para todos los demás y también me los jale. Dice amén. Para eso también es la santidad, mis amados hermanos. Porque sabe algo, la gente necesita a iglesias con una sombra espiritual que sea de descanso. La gente necesita una iglesia con una sombra espiritual para que lleguen ahí y descansen y reposen, mis amados hermanos. ¿Qué clase de presencia emana nuestra persona? ¿Se alegran al vernos? ¿Nos tienen en buena estima? ¿O nos tienen como los broncudos, los problemáticos, los incumplidos, los que no hacen nada? ¿Qué clase de sombra vamos a dar a los demás? Para que me entienda. ¿Qué sombra va a dar usted? La de Pedro daba sombra de milagros y de respeto. ¿Qué sombra voy a dar yo para los demás? Hermano, fíjese que estoy pasando por unas pruebas terribles. Si se acerca a su sombra, eso te pasa por pecador. Eso te pasa, Dios te está enjuiciando. Te vas a ir al infierno mañana. Y a veces damos ese tipo de sombra. En lugar de dar una sombra de descanso, pues somos sombra de muerte, mis hermanos, ¿verdad? El brother está atravesando el valle y nosotros nos encargamos de hacer de su valle un valle de sombra y de muerte. Y no porque el diablo está ahí, sino porque estamos nosotros. En lugar de ser una sombra de descanso, mis amados hermanos, nosotros no estamos para ser espectadores de lo que le pasa a los demás. Estamos para ser un instrumento de sanidad para los demás, mis amados hermanos. Una iglesia llena del Espíritu Santo no necesariamente necesita tocar, porque la sombra misma ya transforma. Mis amados hermanos, estos versículos no solamente son historia, son un ejemplo de lo que usted y yo podemos llegar a ser en el poder de Dios. Son un ejemplo de lo que yo puedo llegar a ser en el poder de Dios, mis amados hermanos. Una fuente de poder, una fuente de respeto, de milagros y de descanso. Pero para eso necesito purificarme, necesito santificarme, mis amados hermanos. Esto es bien importante. Iglesias que se limpian primero, personas que se limpian primero, matrimonios que se limpian primero, familias que se limpian primero, mis amados hermanos, para luego sanar el entorno, para luego cambiar el entorno, mis amados hermanos. Iglesias que atraen no por la buena música, no por el espectáculo, sino por la presencia de Dios que habita en nuestros corazones. Dice amén. El juicio no destruye, purifica la iglesia, edifica la iglesia, prepara la iglesia para sus milagros, prepara la iglesia para sus sanidades. Santidad provoca sanidad. Llévese eso en su corazón.
mi santidad va a provocar mi sanidad. El Señor hacía el milagro a David cuando éste se arrepentía, cuando éste se santificaba. Entiéndalo bien. Usted y yo, lo que necesitamos hoy es que el Señor nuevamente nos limpie si lo necesitamos, para ser portadores del milagro de Dios. Dice amén. Póngase de pie.